Bueno, hoy estamos aquí en Hacking Education, dentro de la línea de Fempowering, que habla un poco de la relación de lo femenino, de las diosas en lo femenino y del balance también con lo masculino. Y escogimos a la diosa Atenea. La Atenea es la diosa de la sabiduría, es la diosa del conocimiento y las artes. Y para eso estamos aquí con Hannah Imber, escritora, una persona que admiro mucho por Gracias. la manera tan hermosa como trata las letras y cómo sensibiliza con cada cosa que hace a través de las palabras. Muchísimas gracias. Ana, bienvenida. Bueno, quisiera primero empezar un poquito sé que hiciste un poquito la revisión, obviamente, de nuestra diosa Atenea. ¿Cómo te cae a ti la idea, y lo estábamos hablando previamente, a esa manera de nacer Atenea tan extraña un poquito de la cabeza de Zeus? ¿Qué te cae ahí con esa idea? Para empezar, me encanta, me encanta que me hayas invitado precisamente para Atenea. Creo que desde ese momento, desde el momento de la concepción y del nacimiento, ella está mostrando su fuerza de voluntad y su perseverancia y su poder, ¿no? Ujú, ujú. Porque, pues, según la mitología, Zeus se traga a su madre cuando está embarazada porque en una profecía le habían dicho que iba a tener 2 hijos y había uno que era varón y el varón se iba a convertir como en su enemigo. Y entonces él empezó a tener dolores de cabeza y dice, no, yo me voy a terminar con esto. Se come a los hijos, tiene dolores de cabeza, pide que le abran la cabeza y sale Atenea ya adulta, ya armada. Y es como desde eso, desde que nació está dando el statement de que yo estoy aquí y voy a hacer lo que yo quiera y ni Zeus me va a impedir que sea lo que quiero. Es Ni maravilloso. Zeus, que es el gran Zeus. Ajá. Ni Zeus me va a impedir lo que yo Y quiero. después se convierte, a lo largo del tiempo se convierte, bueno, en la hija preferida. Ujú, ujú. Se Es muy convierte en la lindo. hija preferida. Es muy lindo esa historia. Además, por el tema de la más sabia, la más valiente y la más ingeniosa de los dioses del Olimpo. Hablemos un poquito con ese tema de las palabras, Ana. ¿Cómo llega el tema de escribir a tu vida? ¿Cómo llega esa sabiduría que se nota en tus textos y en lo que hablas? ¿Cómo llega a tu vida? Yo nací con eso, es decir, yo creo que hay hay talentos que uno va adquiriendo en la vida, en el transcurso de la vida, por circunstancias, por situaciones, por demandas propias de la realidad, pero hay otros con los que uno nace y no puede hacer nada. Yo creo que ese es mi caso. Yo acababa de aprender a escribir, todavía yo creo que no sabía ni hablar bien, ni hacer un montón de cosas, y escribí mi primer poema. Y recuerdo ¿Cuántos que mi años, mamá Ana? tenía 8 años. Ok. Y además recuerdo el lugar donde lo escribí. Habíamos ido a un hotel en Bayamo, en una provincia del oriente de Cuba. Y había un vitral de esto, precioso esto, con colores de vidrios y qué sé yo. Y yo recuerdo que se veía el campo, pero claro, se veía a través de los colores y era un paisaje hermoso. Y yo me acuerdo, yo no sé de dónde yo saqué, y yo me paré parada y escribí algo. No tengo la menor idea, no recuerdo. Mi mamá lo conservó hasta hace muy poco. Y a lo largo de mi vida, escribir siempre, yo siempre lo digo, escribir es mi oasis, es mi zona segura, es el lugar donde soy yo, donde yo puedo escribir molesta, triste, disgustada, decepcionada, llorando, feliz. Yo puedo escribir de cualquier manera. Y nunca he podido dejar de escribir. Yo he podido haber estado haciendo cualquier cosa, pero nunca he dejado de escribir. Ujú. Es mi... primero escribo para mí. Es mi manera de quizás de organizarme los pensamientos, las ideas, de procesar lo que me está pasando. Y al cabo del tiempo, cuando empecé a compartir lo que escribía, me di cuenta que también ayudaba a muchísima gente a procesar también lo que les estaba pasando y lo que estaban pensando. Yo digo que también es una terapia de acompañamiento porque cuando las personas leen lo que yo escribo, no me pasa nada más que a mí, no estoy sola, hay muchas más personas a las que le pasa. Y es uno de los
es una de las cosas más lindas del hecho de escribir. Poder sentir que estás ayudando a otra persona. Es fácil encontrar las palabras. Para mí sí. Quizás yo tengo una amiga que me dice, como para ti es tan fácil, a veces tú subestimas lo que haces. Porque yo puedo escribir, no sé, puedo escribir un poema completo. Primero escribo todo de una sentada, así, no me... O sea, no paro. No, O sea, yo escribo y yo puedo escribir algo. A veces alguien me dice, hace 3 semanas que no publicas un podcast. Y digo, ay, es verdad. Ok. Me siento en la computadora, empiezo a escribir, termino de escribirlo 15 minutos, me voy al closet, que es donde lo grabo, y, y después la gente me dice, yo te dije eso hace 30 minutos. Sí, yo lo escribí. Y escribo muy, muy rápido. No me cuesta. En la secundaria me pasaba mucho que me encargaban cartas de amor. Lo mismo varones que hembras. Ay, yo quiero escribir una carta de amor a fulanito, pero no sé qué ponerlo. Dale, tranquila. Yo cogía mi libreta así, termina y se acoge. Pero ya, entrégasela, mándasela. Y la gente se queda así como, en 5 minutos. Sí, realmente me es muy fácil. Cuéntame un poquito de esa historia de los textos que has escrito. Has escrito 3 libros, pero también creo que escribiste el guión de una película. ¿Por cuál quieres que empecemos? ¿Cuál es el orden como cronológico de esa? El cronológico empecé por el guión. El guión de la película. Yo me gradué de cine, radio y televisión, es decir, yo estudié producción de cine, radio y televisión en Cuba. Y cuando descubrí el guión en la carrera, dije, esto es fascinante, porque a mí toda la vida lo que me ha gustado es escribir, me gusta producir, entonces ya, tengo aquí mis dos amores en una cosa. Y enseguida me encanta, es decir, el guión tiene una técnica completamente diferente a la literatura. La primera vez que leí un guión me pareció horrible porque el guión no tiene, es decir, no es bonito de leer, no sigue las reglas. Entonces yo decía, Inés entró, punto. Inés se quitó los zapatos, punto. Inés, yo decía, ay, yo no sé si yo voy a poder escribir esto. Porque yo, ¿sabes? Y toda la metáfora, los adjetivos. Pero tuve la mejor maestra de guión del mundo, que me dio 3 en todo, jamás me dio 4. Y aprendí a escribir guiones y después me encantó, me fascinaba. Después escribía guiones por entretenimiento, no porque lo fuera a hacer. Hasta que escribía guión de Porque lloran mis amigas, que sale de... mi mamá siempre me llevaba con ella a todas las fiestas con sus amigas, ¿no? Y claro, todas eran personas mayores, yo era la única niña, entonces me dejaban en la sala y ellas estaban en el patio. Y una de las casas donde más íbamos había un cuadro que se llama precisamente Amigas. El guión está inspirado en este cuadro, que es un cuadro de una artista cubana que se llama Sandra Dooley, que gracias a Dios ya lo tengo en mis manos después de casi 15 años. El cuadro. El cuadro. Oh, qué bueno. Y yo me sentaba a mirar el cuadro. Y en el cuadro hay ¿Cuántos 4 años mujeres. tenías? No sé, tenía 10 años, desde los 10 hasta los 18, que íbamos siempre ahí. Ya después de los 18 ya tenía mis propias amigas y ya me iba con Sí, mis ya no te amigas, ibas con las amigas de tu mamá. Pero fue toda mi infancia y yo me sentaba y yo miraba el cuadro. Y el cuadro son 4 mujeres. Hay una mesa y entonces es una con una escoba, otra tirada en la mesa. Son como 4 mujeres después de una fiesta, digamos, porque hay unas botellas arriba de la mesa. Y yo miraba el cuadro, miraba el cuadro, miraba el cuadro. Y después que me gradué, ya estaba trabajando en la televisión cubana. Y un día iba caminando, siempre caminaba a mi casa, me era más fácil que coger una guagua en Cuba. Y iba caminando y dije, ay, a mí me gustaría contar una historia de 4 amigas. Ok. Y la historia se me fue dando en esas caminatas de la televisión a mi casa. Yo fui, ok, son 4 amigas que se reúnen después de 25 años sin verse y van a contar en esa hora qué es lo que ha sido de esos 25 años. Pero quería que fueran historias muy fuertes, porque ¿cómo eliges de todas las mujeres que tú conoces, de todas las historias que tú conoces, de todas las historias que quieres contar aunque no las conozcas, cómo eliges 4? Y empecé a escribir así como un montón de cosas que me venían a la mente. Y me fue muy difícil elegir, bueno, van a ser estas 4 y no estas 35. O sea, pudieras haber escrito alrededor de esas... Una serie. De hecho, tengo muchísimas más. Entonces, bueno, escribí este guión que la gente siempre se sorprendía porque son mujeres de 50 años.
que era una edad que a mí me interesaba muchísimo, porque quizás las personas que tenía alrededor mío, mi mamá, mi suegra, mis tías, tenían esa edad, estaban pasando por la menopausia y yo estaba sufriendo en El carne impacto, propia sí. los cambios que ellas estaban teniendo, ¿no? Y me resultaba como muy interesante qué está pasando aquí. Y entonces esa es la edad que tienen. Y cuando se lo leían, me decían, pero ¿cómo puede ser que tú entiendas lo que están pasando a estas personas? Y para que veas cómo funciona el cerebro humano, yo empecé a tener los síntomas de la menopausia En ese momento en cuando ese estabas momento. escribiendo. Incluso me llevaron al hospital. Yo dejé de tener el periodo por 6 meses. Me llevaron al hospital y el médico me dijo, no tienes absolutamente nada. No te quiero dar ningún medicamento, no te quiero dar nada. Yo empecé a contarle lo que estaba pasando y me dijo, vamos a esperar. Y yo me levantaba de madrugada. Si mi suegra tenía la menopausia, yo tenía la menopausia y me levantaba de madrugada con esos vapores y me sentaba en el sofá así echarme y de pronto salía mi suegra, ¿qué te pasa? No puedo más. Y yo por dentro decía, ¿Cuántos Hanna, años por tenías favor, 25. A los 25 fue cuando que estabas escribí el guión. escribiendo? Se me quitó, solo, después. Pero la fuerza del cerebro, ¿no? De De las cómo... ideas, de la producción de las ideas. Ujú. Y bueno, terminé de escribir el guión. Era muy difícil que lo llevaran a producir. O sea, acá en Cuba todo es muy difícil. Pero lo llevaron al grupo creativo, que era este lugar donde se deciden los guiones que se realizan y no. Y bueno, les gustó. Y bueno, hicimos la película. Después que hicimos la película, se demoró 5 años en postproducción porque yo me fui de Cuba en ese momento y la metieron en una gaveta a manera bueno, de regaño, de lo De que sea. represalia, de Te alguna fuiste de cosa. Cuba, pues no la vamos a terminar. Hasta que un día el presidente del ICAIC la vio por alguna razón y dijo, ¿por qué no hemos terminado esta película? Nadie supo responder, terminamos la película y la estrenaron. Yo la grabamos en el 2012 y se estrenó en el 2018. Ujú, ujú. Y las personas que quisieran verla, es posible La verla. película está en YouTube, Ujú, porque lloran mis amigas. ujú. Yo subí una copia hace no sé cuánto tiempo, pero ahora alguien subió una copia súper buenísima, con tremenda calidad. No sé de dónde salió, pero si la buscan creo que es la primera que sale. Ujú. Eso de escribir y encontrar como las palabras sabias en ese momento, frente a una época en la que tú no estabas viviendo, y sentir como toda esa sintomatología y como personificar todo eso que se está escribiendo. Es fácil encontrar esas palabras sabias, esas palabras donde de verdad identifique a las personas con la historia. Es fácil. O Hannah no piensa en eso en el momento en que está en esa producción. Yo no pienso en De si eso. es fácil o difícil. Mirándolo desde afuera es muy complicado porque además estás hablando, tienes, qué sé yo, 5, 6, 7 personajes que son diferentes, que tienen que hablar diferente, Ujú. que tienen historias de vida diferentes. Ujú. Entonces yo lo que hago, y cada escritor tiene su propio método, yo lo que hago antes de empezar a escribir, escribo la historia de vida de cada uno de los personajes. Y a mí me gusta mucho poner lo que no quieren. Si en vez de poner los sueños, lo que quieren, siempre pongo lo que no quieren, las palabras que no les gustan, las peores experiencias. Siempre es como más negativo. Yo creo que eso me es más fácil a mí organizarme a la hora de que hable el personaje. Eso lo pongo en una pared o lo que sea y empiezo a escribir. Pero ya después que empiezo a escribir ya ni siquiera lo leo, porque empiezas como a vivir, ya empiezas a vivir la vida de cada uno de los personajes y ya empiezas... Es difícil, para la gente que está alrededor mío quizás es un poco más difícil porque tengo un montón de personalidades mientras escribo lo que Ujú. sea que esté escribiendo, ¿no? Ujú. Entonces de pronto yo me acuerdo que yo tenía reacciones que alguien me preguntaba y yo reaccionaba y yo ahora decía, yo no soy yo, es Irene, que era uno de los personajes. O decía, no sé qué, no, esto lo pensaría Gloria, yo lo pensaría así. Pero nunca me pasa al revés. Es decir, nunca me pasa cuando estoy escribiendo que me pongo yo o que... Es decir, no, es como automáticamente cuando me siento a escribir, Hannah se va a otro lugar incluso me ha pasado muchísimas veces que la historia me sorprende. Que digo, no sé, que de pronto un personaje tiene cáncer. Y digo, ¡ah! Tiene cáncer. ¿Pero cómo fue?
¿Cómo le dio? Sí. ¿Cuándo pasó esto? Porque no soy yo, así que como la idea viene, la historia viene, personajes que se mueren, cosas que pasan, y yo siempre me sorprendo como que, ¡ah! Mira tú, claro, por eso fue que cuando yo escribí tal cosa, estaba preparando, es una magia, una cosa. Es una cosa bien impresionante. Luego del tema del guión viene el primer libro. El primer libro lo escribo cuando llegué aquí. Sí, yo había escrito muchísimo en Cuba, muchísimo, pero todo era para mí. Cuando llego aquí, el cambio, es decir, el hecho de la emigración a mí me golpeó. Yo salí de Cuba en este momento donde acababa de hacer la película, además yo fui la productora de la película también. Sí, a nivel, ya todo el mundo me conocía, sí, yo estaba como en un nivel ya, digamos, intelectual o lo que sea. Y de pronto llegué aquí, y cuando yo llegué aquí, Miami ahora es una ciudad completamente diferente. Cuando yo llegué aquí, la gente decía que Miami era la tumba de los artistas, que Miami era un monte, un pantano, aquí no había arte, aquí no había nada. Y claro, yo llego de ese mundo de teatro, de música, de cine. De cultura, de tanto movimiento. Y de pronto llego aquí y me encuentro con que no había nada en el teatro, con que en los cines todo lo que se ponía eran películas de Hollywood, todo comercial. Y yo dije, ¿dónde me metí? ¿Y ahora qué yo hago? Y empecé un trabajo que me pagaban $7 la hora, que era en una agencia de viajes a Cuba, contando, si la gente mandaba cosas a Cuba, no sé, paqueticos de sopa de pollo. Y entonces yo tenía que contar 230 paqueticos de sopa de pollo, 13 pares de medias, así, era todo el día contando aquello. Y yo decía, me voy a volver loca aquí. Y la escritura, la literatura que siempre me salva, un día llegué y me puse a escribir. Y recuerdo que las primeras páginas era algo así como que esta es la historia de mi vida, qué sé yo, no sé, y de pronto dije, bueno, parece que es como una autobiografía. Y de pronto voy como al futuro, y entonces donde tenía 45 años, tenía un niño de 3 años, ya como que la vida resuelta, era como lo que yo quería que en ese momento, tener la vida resuelta. Y resulta que entonces lo que escribí fue una autobiografía de ficción, donde el presente del libro era este futuro, esta mujer de 45 años con su vida resuelta, y el pasado, pues era mi vida, todo lo que había pasado. Y me sirvió muchísimo porque fue mi manera de hacer catarsis y de lidiar con ese momento súper difícil que tenemos todos los emigrantes, de todo el cambio, dejar a los amigos, dejar a la familia, es un momento súper duro. Y yo logré a través de este libro superar este momento de mi vida. Y después me sirvió de mucho porque muchos emigrantes se han leído el libro y me han dicho que me he sentido acompañada leyendo tu libro. Porque son cosas por las que todos pasamos. Aunque no sean tan específicos, todos pasamos por las emociones por las que transito yo en el libro, todos pasamos, aunque sean escenarios y situaciones diferentes. Ese fue... ¿Cómo se llama ese primer libro? La novela que soy. La novela que soy. Es una autobiografía. Es una autobiografía de ficción y la publiqué, yo llegué en el 2013, la publiqué creo en el 2016. Después de ese, escribí El Chuchuchú, que es un libro de cuentos inspirado en la charada cubana. Los cubanos jugamos mucho a la charada. Entonces tenemos 100 números y cada número tiene un significado o varios significados. Y yo trabajaba en este lugar, mi familia había montado un negocio de estos de los que los viejitos van por la mañana y están como hasta las 3 y después se van, y yo trabajaba ahí. Trabajar con ancianos es muy difícil. Yo soy una persona muy sensible y muy empática y todo me hace daño y todo me... Sí, te conectas mucho emocionalmente con la realidad de las personas. Exacto, entonces los ancianos están esperando la muerte, básicamente. Y me pasaba mucho, por lo menos con los que yo trabajaba, que claro, uno empieza a hacer el recuento de su vida y empieza a ver todo lo que no hizo, por lo que sea, por miedo, por la familia, por todo, y no todos reaccionan de la misma manera. Y el resentimiento es algo que estaba muy marcado en ellos, el resentimiento, la angustia, reaccionaban siempre muy mal porque estaban como todo el tiempo molestos. Reactivos, a la defensiva. Y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer para
para mejorarles la calidad de vida a esta gente. Entonces, yo cantaba el bingo, pero era muy aburrido, como 5, 6, 19, bingo, ok. Y empecé, cada vez que decía un número, la mayoría eran cubanos, entonces empecé a buscar la charada cubana. Entonces decía, qué sé yo, 1 caballo, 30 camarón. Y ellos empezaron también a jugar con su memoria. Y entonces, sin que yo lo diga, yo decía, entonces, ¿qué cosa es 14? Y empezaban, ¿qué cosa es 14? Y uno decía, no, tal cosa, no, eso no es. Y me di cuenta que se convirtió más que en un juego de entretenimiento, se convirtió como en una dinámica grupal donde además entonces ellos decían, yo me gané una vez la lotería con ese número y le compré un caballo a mi mamá. En Y recuperar historias. aquello se convirtió en algo súper lindo. Y un día yo llegué a mi casa y dije, voy a escribir un libro de esto. Y también era un reto porque cada día yo llegaba y tenía que escribir el número que me tocaba, un cuento sobre ese número. Lo que fuera. Entonces hay números que son 3 significados, no sé, cucaracha, caballo y cielo. Como tú unes esas 3 cosas para hacer un cuento. Historia. Entonces era riquísimo ¿Y como ejercicio porque... ¿Cómo tú unes 3 cosas que no tienen nada que ver para hacer una historia? Sentándote a escribir. Okay. Sentándote a escribir. Y además el cuento tiene cosas muy puntuales. El cuento, número 1, tiene que ser corto. Número 2, tiene que tener una moraleja. Y número 3, el final tiene que impresionar. Son como las reglas del cuento. Ajá. Y para mí me encantaba porque también era una manera de... Yo siempre llegaba muy estresada porque es difícil el trabajo. Y después manejar y todo. Y era como mi terapia. Es decir, alguien se tomaría una copa de vino, vería una película, yo me bañaba y me sentaba, ¿qué cuento me toca hoy? Tal, ok. Y resultó, cuando tenía los 30 cuentos, que se lo doy a un amigo para que lo lea, y me dice, ¿tú te has dado cuenta que toda esta historia sucede en un lugar que se llama Palos Secos? Y yo sabía que había escrito algo en un pueblo, Palos Secos, pero no me había dado cuenta que todos los cuentos sucedían en este sitio, que es como un pueblo fantasma. Es como el Macondo de García Márquez. Uh-huh. Y yo me quedé así como que no tenía ni idea. Yo no me había dado ni cuenta de eso. Y ahí entonces surgió la idea de, bueno, si esto es así, entonces vamos a publicar el libro, lo editamos, y bueno, publicamos el libro. ¿En qué año? Que es muy lindo. En el 2018, debe ser como 16, 18, 19, fue antes de todo el desastre. Uh-huh, uh-huh. Y este es muy lindo porque la gente siempre piensa que los libros de cuentos son para niños. Uh-huh. Y nada que ver. Ojalá los adultos leyéramos más cuentos, incluso más cuentos sí infantiles, porque se aprenden muchísimo de los cuentos infantiles. Como Atenea tú sientes que explicas las cosas con claridad, con esa sensibilidad y esa realidad del otro. ¿Tú lo percibes de esa manera? Completamente, yo a veces demasiado, porque sí, a veces yo digo, ¿habría una manera mejor de decir esto? O quizás una manera en que la persona no se sintiera, no sé, tan que quizás que la estoy confrontando, pero es que es la mejor manera de explicar. Si yo te voy a decir algo, yo te lo voy a decir de la mejor manera que pueda, y no solamente de la mejor manera que yo pueda, sino yo quiero que tú entiendas exactamente lo que yo te quiero decir. Y podría usar metáforas, y podría usar adjetivos, y podría hacerme la que tengo el lenguaje más... pero mejor decírtelo de la forma más clara. Uh-huh, uh-huh. Explicar cómo esos procesos complejos, eso paso a paso y esa claridad es importante. Pero no es un ejercicio que implique como una sobreexigencia en ti, simplemente es algo que va fluyendo y que surge como descarga también y encontrarte contigo. Es un momento de encontrarte contigo. Hanna, luego de este libro, del segundo, entonces ya viene tu tercer libro. Cuéntanos un poquito qué pasó dentro de ese segundo libro hasta la producción de ese tercer libro. En esa época pasó de todo. Ya me cuentas del COVID y bueno. En esa época pasó de todo. En esa época me separé. Fue un momento de mi vida que yo creo que nos pasó a todos con la cuarentena y todo, de cuestionarme toda mi vida. Es decir, todo lo que había dado por bueno y por sentado en algún momento fue como que ponerlo ahí en una... Voy a acabar con esto, perdón. Ponerlo ahí como en una caldera hirviendo a ver qué se queda y qué no. Yo empecé escribiendo poesía, como te decía, y sí, a tus 8 en años. algún momento
una persona, una escritora cubana que mi mamá conocía, se leyó mis poemas cuando yo tenía 15 años y me dijo básicamente que no eran buenos. Y yo cogí mi carpetica de poemas y dije, yo nunca más voy a escribir poesía porque mi poesía no es buena. Y los guardé. Y nunca más escribí poesía. Escribía prosa, ensayo, cuento, todo, guión, pero a la poesía dije, no, uno tiene que reconocer en lo que no es bueno. Nunca más escribí poesía. En este momento de reencontrarme, de rebalancearme, de redescubrirme, si yo había seguido escribiendo poesía, pero como la poesía para mí es lo más íntimo de la literatura. Es decir, la poesía es como lo que sí viene directamente desde el alma y no tiene ningún filtro, no pasa por ningún... La literatura como que uno tiene más chance de prepararlo, de organizarlo, tienes un cronograma, escribes esto va a pasar ahora, esto va a pasar después. La poesía no, la poesía se vomita, digamos, así, ¿no? Así, ¡pum! Y ahí está. Y yo había seguido escribiendo poesía, pero una poesía muy dura para mí, para soltar algo que no quería ponerle metáforas ni buscar adjetivos. Y después lo leía y yo decía, es que a mí me gusta lo que yo escribo. Y yo leía poesía y yo decía, es que lo que yo escribo tampoco es tan malo, porque yo estoy leyendo esto. Y me mueve, sí. Y entonces, ¿será que esta persona, o a lo mejor es que esta persona no es buen poeta, o que a lo mejor, ¿sabe Dios? La vida, ¿sabes? No quiero ponerle nombres, sí. pero en ese momento empecé a decir, no, esta persona, ¿por qué yo me voy a... ¿Por qué voy a renunciar a algo que me gusta? Porque alguien dice que no es bueno. Interesante, ¿por qué voy a renunciar a algo? Porque alguien me lo dice. Y nos pasa tanto. Y en este caso era una cosa seria, porque era casi mi propósito de vida. Sí. Porque una cosa es que, si nos pasa todo el tiempo, cualquiera nos dice, ay, a mí ese pantalón azul no te queda bien. Y tú decías que no te vas a poner nunca más el pantalón azul. ¿Por qué? ¿Por qué darle tanta importancia a lo que dicen los demás? Y fue una de las cosas que pasó durante la pandemia, como uno estaba solo consigo mismo, hubo todo ese momento de vamos a pensarnos en las cosas. ¿Y por qué tomé esta decisión? ¿Porque yo quería tomar esta decisión o porque alguien me dijo que era buena? Que la tomara. Ajá. Hay tanta gente que está en una carrera que detesta porque en algún momento los padres le dijeron que eran buenas o porque mis padres y mis abuelos son abogados y yo tengo que ser abogados. Y son personas que quizás sean los abogados más exitosos del mundo, pero siempre van a ser infelices. Entonces no eras buena para hacer poesía. Y sacaste un libro, 37 poemas vagabundos y 3 cartas desesperadas. Que amo, que además. lo tenemos aquí, es este. Un libro del que estoy además enamorada. Y entonces empecé a escribir de nuevo. Para mí. Y publicaba algunas cosas en Facebook. Y claro, cuando publicaba las cosas en Facebook, pues todo el mundo me decía, ay, qué lindo, ay, qué bueno, ay, que no sé qué. Entonces yo decía, bueno, yo tampoco estaba tan equivocada. Y ya al final, ya el momento que me hizo tomar la decisión de armar el libro y publicarlo, yo siempre le escribo a mis parejas y a mis amigos, a mi mamá, no sé, le escribo poesía, porque de nuevo es como la manera más directa. Y un día me puse a revisar así todo el chat con mi novio y yo dije, aquí hay un montón de poemas bonitos, lindísimos. Los saqué. Quería que fueran 37 porque era la edad que yo cumplía y porque me gustaba el número. Y me faltaban como 10. Y dije, ok. Me puse a escribir mis 10 poemas. ¿Cuánto te tomó esos 10? ¿Mucho? No. Realmente entre montar los que ya tenía y escribir los otros, más las cartas desesperadas, yo creo que yo eso lo hice en un mes. Después duró más el proceso de edición y de todo el proceso de la impresión. Y lo monté, yo nunca, como Atenea, yo no le tengo miedo a nada. Yo creo que eso es una cosa maravillosa,
Porque cuando no le tienes miedo a nada, no le tienes miedo ni al ridículo, ni... Sí, o sea, nada es nada, sí. Entonces, mira, yo voy a publicar mi poema, voy a publicar mi libro, porque quiero yo. Y hace mucho tiempo yo hago las cosas única, exclusivamente, porque yo quiero. Si está bien para los demás, ¡ah! Genial, qué bueno. Si no está bien para los demás, genial, es bueno para mí. Y así dije, y voy a publicar este libro porque quiero. Y si a la gente le gusta, maravilloso. Publicaba siempre, iba poniendo cositas por ahí y todo el mundo, ay, sí, qué lindo, ay, sí, qué lindo. Y dije, bueno, parece que entonces va a ser bueno para mí y bueno para los demás. Para la gente. El día que me llegó el libro, la primera copia, para revisarla, tenía miedo de leerlo. Decía, ay, no, me estuve como 2 días así que lo miraba así y decía, después vengo, ahorita nos vemos. Tengo un día y dije, ay, ya, Hanna, ¿sabes? Ya, si está mal, no pasa nada. Ya está casi listo, hay que leerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me lo leí. Empecé así a leerme poemas así como uno. Y estaba como, qué belleza. Dios. Creo que de mis 3 libros, e incluso la película, cuando la veo, siempre sigo encontrándole como, ay, no, aquí tenía que haber dicho tal cosa, no, aquí tal cosa. De todo, este libro yo me lo leo y me lo leo y me lo leo, y a veces siento que ni lo escribí yo. Porque a veces digo, y nunca, no me acuerdo. Si yo puedo releer el poema y no recordar lo que viene después, como si lo hubiera escrito otra persona y no yo. Y siento que con él también corté con la maldición, por decirle de alguna manera, corté con aquella cosa que me había con puesto esa en creencia. algún lado de mi cabeza de que no era buena escribiendo poesía. No quiere decir que ahora, a partir de ahora, no voy a publicar ningún otro libro que no sea de poesía, pero por lo menos corté con ese temor a escribir poesía. ¿Por qué? Hanna, yo quiero, ahí estuve pues en el lanzamiento de tu libro, que te contó que me conmovió mucho y me pareció hermoso el evento y cómo se dio todo. Además, la energía de la gente y todo lo que se rodeaba en ese momento, pienso que fue un momento muy, muy bonito, muy merecido. Y quisiera que tú nos compartieras, pues, obviamente que tiene que ver mucho con el tema de la sabiduría y de ese impartir no, o sea, ese influenciar esas nuevas creencias un poco en la gente, del por qué vale la pena seguir haciendo lo que te gusta hacer, de que no hay una posición pretenciosa a través de ese don de las palabras, sino que claramente hay hasta una inocencia, hay hasta una renuncia. Tú estás renunciando a ti en el proceso cuando escribes. Entonces, ahí hay algo que simplemente se apodera de ti, una deidad, y que simplemente te permite comunicar esa luz para otros y movilizar a esos otros. Quisiera que nos compartieras en tus palabras. Voy a vender alas. La suerte es que es un mercado no cubierto. No voy a tener que fajarme con la competencia, ni que rebajar mis precios para que vengan a mi puesto. La suerte es que es un placer y no un trabajo. La suerte es que las alas se venden barato. Es que todo el mundo las necesita, aunque no lo sepa. La suerte es que las alas harán de este un mejor lugar, y ya con eso, por lo menos a mí, me basta. La suerte es que todos nacemos con alas, aunque después venga la vida de hija de puta a arrebatarlas. La suerte es que es el mejor momento para hacerlo, porque la gente se ha olvidado de alimentarlas. La suerte de vender alas es que le crecen más al vendedor. Así que terminaré con mis alas más largas y lustradas. La suerte es estar vivos, mirarse en el espejo cada día, respirar, caminar, andar, no importa si rápido o lento, crear. Crear es importante en este negocio. La creación está subvalorada. Y con cada magia de la mente creativa crecen 2 centímetros de alas. La suerte es que las alas no se agotan. Para las alas no hay pandemias, ni retraso en las entregas, ni tarjetas declinadas, ni malas experiencias. La suerte es que las alas no tienen contraindicaciones, y menos efectos adversos, como el ibuprofeno o el Xanax, el amor y las comparsas, la astrología y las marejadas, los embarazos a destiempo, el sillón vacío de la abuela amada. Nada puede fallar en esta nueva empresa. Venderé alas y todos andaremos volando.
Siempre habrá el que decida volar más deprisa y habrá que poner policías de alados, gente que te diga por dónde ir y por dónde no. Ya eso es una desgracia, pero es de esas desgracias necesarias. Por lo pronto, mi idea es empezar a venderlas a todos, sin juzgar nacionalidades, estatus social, estatus migratorio, income anual y otros demonios. Por lo pronto, cómprame si me ves. Es fácil. Siéntate a hablarme. Déjame que te diga cómo se hace. Obsérvame en las redes sociales. Sígueme. Las salas se venden solas. Es hermoso, es hermoso. ¿Qué sientes cuando lo lees? Para mí, el símil de la sala siempre ha sido algo que me ha gustado mucho porque mi mamá, cuando chiquita, siempre hablaba de... Nosotros hablamos de no cortarle las alas, ¿no? Como mi mamá... Yo siempre tuve mucha imaginación, entonces cada vez que la gente iba a mi casa, yo hacía cuentos, ¿no? Y yo hacía cuentos de que entraron 2 millones de cucarachas y me tuve que fajar con ellas, ¿no? Y mucha gente le decía a mi mamá, ¿tú crees que está bien? ¿Tú no tendrás que llevarla a algún psicólogo o algo? Porque... Y mi mamá siempre decía, no, déjala que ella tenga las alas largas. Y era como, siempre fue la cosa de que los artistas tienen las alas grandes. Y siempre la cosa de ilustrarle las alas para que siga volando, para que siga creando. Entonces, cuando yo hablo de esto, me recuerdo siempre eso y siempre tengo que agradecerle a mi mamá y a mi familia toda por nunca cortarme las alas, todo lo contrario. Siempre fueron, todavía lo son. Es difícil mantener las alas en este mundo, en un mundo como el que vivimos hoy, donde todo es como tan material, tan aterrizado, como que las necesidades son otras, ¿no? Vamos siempre como a lo que está afuera y no a lo que está dentro. Y es tan necesario, por eso hablo también, es decir, todos nacemos con alas, todos tenemos un mundo interior maravilloso, y es tan necesario, incluso ahora en momentos, es decir, mientras peor es la vida, mientras más caos hay, más necesidad, más importante es ir hacia adentro. Y leer y escuchar música y pausarnos y reflexionar y pensar. Y yo lo decía el otro día en la presentación, y hablar esto mucho, que ahora lo he cogido con esto del niño interior. Es decir, yo creo que como todo está tan terrible afuera, es el momento indicado para irnos adentro y buscar la felicidad que todos tenemos adentro, las respuestas que todos tenemos, que las tenemos adentro, que no están afuera. Yo hace como 3 años iba a un templo budista que está en Homestead, y recuerdo que una vez se me acercó un monje, porque ellos están por ahí, ellos hablan contigo, y se me acercó y me dijo, ¿por qué tú vienes aquí? Y yo le dije, ay, vengo a buscar paz. Y él me dijo, estás en el lugar equivocado. La paz está dentro de ti. Y en ese momento yo dije, Tan claro, bello, tan sí, bello. claro, el monje, claro. Y después me he dado cuenta, y es algo que hay que ilustrar como a las alas, y hay que trabajar. Pero ciertamente la paz está dentro de nosotros y la felicidad está dentro de nosotros. ¿Tú sabías que el animal asociado a la diosa Atenea es la lechuza o el búho? Lo es. Ajá. ¿Y sabías que lo que él hace es que él observa todo en la noche, es vigilante en la noche? Y también sabías que él es el que le cuenta el mensaje a los dioses. ¿Qué piensas tú de eso con lo que tú haces y con tu ejercicio? Sé que mayormente tú eres una ave nocturna. Es muy lindo porque yo vivía en un lugar en Hialeah y bueno, yo escribía de noche, ¿no? Y siempre había un ruido de un pájaro y yo decía, pero yo nunca he oído de ese pájaro. ¿Qué cosa es eso? Y le preguntaba, ¿ustedes oyen el pájaro por la noche? Y la gente decía, es que eso no es un pájaro. Y decía, ok, no suena pájaro, pero es que tampoco es ni un perro, ni un gato, ni nada. Y un día ya la curiosidad ya fue demasiada. Y yo salí y me pasé horas. Y descubrí que en todo el área de Hialeah, bueno, Hialeah Garden, aquí por donde yo vivía, hay unos búhos que son los que se llaman los búhos blancos, que no los ves, porque además a los búhos no los ves porque se esconden dentro de... Y vuelan muy alto y lo que sea. Y de pronto yo descubro, decía, estos son, hasta que un día lo veo, y son búhos, y tienen una manera, es decir, tienen un canto
que es como muy específico, ¿no? Ujú, ujú. Y se convirtió, nada que ver con Atenea en ese momento, sí, yo no lo estoy diciendo, pero se convirtió para mí, cuando yo empezaba a escuchar a los búhos, era como el momento de escribir, porque Era el aviso, ya era de era el noche, momento. ya todo el mundo estaba tranquilo. Yo decía, si los búhos ya salieron y están haciendo su trabajo, es porque ya todo el mundo está en Qué paz. bonito. Y entonces yo me sentaba a esa hora y empezaba a escribir. Y ellos no lo hacen toda la noche, Ujú. es como un rato. No Ujú. sé qué, tendría que buscar qué cosas exactamente. Pero sí, recuerdo que era muy significativo. Y en Cuba, en muchas bibliotecas y en muchos lugares siempre estaba el búho como la señal de la sabiduría. Y yo estoy todo el tiempo, pero mira estos ojos que la vida me dio, unos ojazos. Y yo estoy todo el tiempo, yo me paso la vida entera observando. Ese es mi trabajo. Es decir, escribir es una consecuencia De tu observación. de mi observación. A veces yo voy a restaurantes con mi mamá o algo y mi mamá me dice, Ana, por favor, que la gente va a pensar. Y yo, no, es que yo no estoy... Sí, cualquiera piensa que estoy chismeando, ¿no? Sí. Pero es que lo necesito, porque yo necesito... Ideas. Yo no me aburro en ninguna parte, ni en una terminal de ómnibus, ni en un aeropuerto. Yo no me aburro nunca, porque yo todo el tiempo estoy como que... mira. Y entonces hago ejercicios. Sí, si tienes las cejas así es porque está molesta. Y me hago una historia. Esta persona está molesta. Ah, claro, entonces tiene los zapatos así y tiene la camisa así, se tuvo que salir rápido de su casa. Y entonces y ahí yo me hago una película entera. Yo paso la vida entera armándome historias con todo lo que veo. Ujú. Armándote historias con todo lo que ves. Ana, tengo una pregunta ya para terminar. Para todas las personas que nos ven, bueno, dos, perdón. Primero, hay algo importante que hablamos al principio y tiene que ver con el balance. Cómo dentro de esa sabiduría que sale a través de tus historias y a través de la vida y todo lo que produces creativamente, ¿cómo piensas que percibe esos textos, esas palabras, esa posición femenina, masculina, perdón? O sea, me imagino las mujeres se conectan mucho con esa poesía y con esas historias, pero ¿cómo percibes que esa posición, eso masculino, lee tus historias? ¿Cuál es como la acogida que has recibido de esa parte masculina frente a la producción de tus historias? Cuando yo pienso en hombres y mujeres, yo casi siempre pienso en energía femenina y energía masculina. Okay. Y hay un gran mal concepto de que la energía masculina la tienen los hombres y la energía femenina la tienen las mujeres. Y no, sí, los hombres necesitan tener También. energía femenina y las mujeres necesitamos tener energía masculina. Entonces a mí lo que me pasa es que yo creo que yo tengo mucha energía masculina. En el buen sentido, es decir, en el sentido de lo que significa la energía masculina, tengo mucha energía femenina también. Entonces creo que eso me permite comunicarme, es decir, que mi diálogo con los hombres sea tan directo y tan fácil como le puedo hablar a las mujeres. Entonces, no puedo decir que tengo tantos lectores o seguidores hombres como mujeres, pero no tengo una gran, si no hay como, no sé, no es que yo te pueda decir, el 99% son mujeres y no, tengo muchísimos hombres que me siguen, que me escriben, que tengo una anécdota muy cortica, cuando yo fui al estreno de la película en Cuba, un señor de la nada salió y me abrazó y yo, sí, no sé qué, y me dice, yo me leí tu novela. Y yo le dije, en Cuba no sabía, yo no publiqué la novela en Cuba, por supuesto. Y yo le dije, sí, me dice, sí, mi hijo me la trajo, yo me lo leí. Y bueno, me dijo un montón de cosas. Hombre, con toda su energía masculina. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que yo no le hablo. Incluso cuando el tema sea, por ejemplo, yo estoy escribiendo ahora un libro, el personaje protagónico del libro es un hombre. Y el hombre está entrevistando a mujeres. Y está contando las historias de las mujeres desde su lugar de hombre. Y alguien me preguntó el otro día, ¿pero cómo tú puedes escribir desde la voz de un hombre? Y yo dije, tranquilamente, así no pasa nada. Yo estoy clara de que los hombres y las mujeres pensamos diferentes. Yo estoy escribiendo desde la posición de un hombre o una persona que piensa diferente. Quizás tú me preguntas a mí cómo yo reacciono a esto y yo reaccionaría diferente, pero yo sé cómo reaccionaría un hombre.
Bueno, estereotípicamente, porque a lo mejor es un estereotipo, el hombre reaccionaría completamente diferente. Pero bueno, no. Básicamente la pregunta es, no pasa nada, yo no creo que haya una brecha porque yo estoy escribiendo para las dos energías, no hay, incluso en los poemas de amor, es decir, no hay feminismo en mis libros, no hay... Es la vida. Y la vida la ven de la misma manera los hombres, es decir, es lo mismo para los hombres que para las mujeres. ¿Qué mensaje podríamos dejarle a las personas que en este momento nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, niños, adultos, a través de esa deidad que se representa en Atenea y en tus historias y en tu forma de vivir la vida y entender la sabiduría a través de las palabras? ¿Cuál sería como ese mensaje que tú dices, Ana, es importante de verdad que todos hagamos una reflexión acerca de esto? ¿Qué quisieras dejar? Yo creo, cuando yo venía, yo estaba pensando en toda la figura de Atenea, en todo lo que nos ha llegado de la mitología. Y decía, hay dos palabras o hay dos características de ella que son para mí las más importantes, que es el coraje y la sabiduría. Y creo que para tener una vida plena, uno tiene que tener estas dos cualidades bien cerca, bien a la mano. Los estoicos decían que uno nada más puede controlar tres cosas. No, uno nada más puede controlar su carácter, sus reacciones ante la vida y cómo trata a los demás. Uh-huh. Y el coraje y la sabiduría forman parte de estas tres cosas. Sin coraje somos nada. Hay que tener coraje para vivir. La vida es una batalla constante. Y necesitamos de coraje para ganar esa batalla todos los días, porque además todos los días es una batalla diferente. Y sin sabiduría no podemos ganar la batalla, porque las batallas no se ganan solamente, lo estamos hablando ahorita, con armas y escudos. Hay que tener la inteligencia, hay que tener la estrategia, hay que tener entendimiento, hay que tener la técnica, hay que saber exactamente para dónde voy. Yo creo que todo es sabiduría. Yo creo que si los que gobiernan fueran personas sabias, no estaría pasando nada de lo que está pasando en el mundo. Y también el coraje no es solamente tener el valor ¿sabes? Para yo soy esto. Ajá. No, el coraje es también para darme cuenta de que me equivoqué, de que lo que estoy haciendo no es lo correcto, de que tengo que ponerme en el lugar del otro. Es decir, a veces hace falta ser a veces es peor, es más difícil tener coraje con uno mismo, para uno mismo pararse en el espejo y decir, no lo estás haciendo bien, eso que estás haciendo no es lo correcto, que para decirle a otra persona que no lo está haciendo uh-huh. bien. Uh-huh. Entonces, tenemos que trabajar todos los días, hombres, mujeres, niños, todos. Tenemos que trabajar en estas dos cosas, en el coraje, la sabiduría, y tenemos que trabajar, uno es muy importante, y creo que Atenea lo tenía muy claro desde que nació, cómo nació, ¿quién soy yo? Es muy importante que todos los seres humanos se pregunten todos los días, porque además cambiamos todos los días, ¿quién soy yo hoy? Uh-huh. Que trabajen sobre esa respuesta. ¿Quién soy yo hoy para ver entonces cómo yo puedo hacer para ser feliz a esto que soy yo hoy? Y dejar de escuchar un poco, hay demasiado bulla en el mundo. Tenemos que dejar de escuchar un poco porque si no, nunca vamos a ser felices, porque la sociedad te está diciendo que todo el tiempo necesitas algo más para ser feliz, cuando realmente no necesitamos nada más. Coraje y sabiduría sería el mensaje que quisieras dejarle a las personas, que trabajaran en eso y en ese encuentro con quién soy yo. Ana, interesante esta conversación, creo que nos daría como para mucho rato, porque hay mucho que aprender de tu historia y esa producción de las palabras. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estoy segura que le va a gustar a mucha gente esta historia inspiradora de Atenea con Hanna y Ana. Y bueno, seguramente tendremos muchas más conversaciones. Muchas gracias, Ana. Gracias.